Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga a todos ustedes. Bienvenidos para este tiempo de meditación bíblica y oración. Es un hermoso tiempo que cada día lo apartamos entre las 07 horas y 8 horas. Los miembros de la Junta Directiva Nacional presidimos este hermoso tiempo y también han sido invitados los hermanos presidentes de los diferentes distritos que tiene la Alianza por todo el Ecuador. Hoy es un día para rendirle culto a Dios como cada día. Damos gracias al Señor porque ya hay la apertura, hay un protocolo que ha sido enviado a las iglesias para que cada congregación, ciñéndose a ese protocolo, se pueda celebrar los cultos en los templos, como se ha ordenado a 2 metros de distancia, y todavía lamentablemente no pueden asistir los niños hasta los 12 años, ni tampoco los mayores de 60 años. Pero hay algunas iglesias que están esperando y orando hasta el momento que la iglesia se pueda reunir en pleno. Y esa es nuestra esperanza, es nuestro anhelo. Hermanos amados, tengamos fe, plena confianza. La iglesia del Señor Jesucristo se volverá a reunir, todos, ancianos y niños, ricos y pobres, pequeños y grandes, académicos y no académicos, gente de la ciudad y de la zona rural, todos tenemos que congregarnos para ofrecerle nuestra adoración, nuestro culto a Dios. Todo tiene su tiempo y estamos esperando ese momento. Vamos a meditar en la palabra del Señor y el primer pasaje para esta mañana es en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, los versículos 1 al 11. Vamos a buscar en Mateo 4, 1 al 11, porque lo primero que queremos hacer luego de leer la Biblia es orar para que Dios nos ayude a vencer toda tentación, así como Jesús venció las tentaciones del diablo, del enemigo. Leamos por favor 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, que es el mismo de hoy, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación está en el verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, gloria pasajera. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Es lo que siempre ha procurado Satanás en relación a Dios, que Dios lo adore. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos queridos, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo fue tentado? Bueno, para darnos a nosotros ejemplo. Él fue tentado como hombre, porque Él es perfecto Dios y perfecto hombre.
Y así como Jesús venció al tentador, al diablo, ustedes y yo también podemos vencerlo. Él es un enemigo derrotado, vencido. Cristo lo dominó, lo venció en la cruz del Calvario de una vez para siempre. Y siempre, siempre recuerden, hermanos, junto a Cristo somos más que vencedores. 3 tentaciones. La primera, en un estudio se dice que es pan sin Dios. Jesús tenía mucha hambre y quería Satanás que Jesús cediera a su tentación. Y dijo no, porque el hombre no solamente vive de la comida de cada día, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En una ocasión, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, el Señor estaba predicando el Evangelio a la mujer samaritana. Y entonces sus discípulos fueron a traer comida y le dijeron, maestro, come, maestro, por favor siéntate y aliméntate. Y él dijo allí, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. No hay mejor alimento que el alimento espiritual. La Biblia, la palabra del Señor, pan sin Dios. La segunda tentación tenía que ver con prestigio sin Dios. Le llevó, dice, hasta la parte alta del templo, al pináculo, y le dijo, échate abajo si eres hijo de Dios. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así está escrito. No le estaba diciendo que Dios es el Dios de Satanás. Dios no lo hizo a Satanás. Dios hizo una criatura, un querubín protector, un ángel de alto rango, un ángel majestuoso, pero su corazón se llenó de orgullo, se ensoberbeció y el Señor lo echó de su trono, de su presencia. Prestigio sin Dios. Y la tercera tentación tiene que ver con Satanás le ofreció la gloria y los reinos pasajeros de este mundo. Todo esto te daré, le dijo al final del verso 9, si postrado me adorares. Poder sin Dios, pan sin Dios, prestigio sin Dios, poder sin Dios. Y en las 3 ocasiones, hermanos queridos, el Señor respondió igual, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, en otro lugar dice que le dejó por un poco de tiempo, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo podemos vencer la tentación o las tentaciones? Como Jesús las venció, dependiendo de Dios, confiando en el Señor y confiando en su bendita palabra. El Señor Jesús, notamos, tenía la palabra en la mente y en el corazón. La conocía de memoria, pero no solo la memorizaba, la practicaba, la ponía por obra. Cuando éramos pequeños, las maestras y los maestros de la escuelita dominical nos hacían aprender pequeños textos de memoria. Y eso es muy bueno, pero es mejor aprenderlo y obedecerlo, ponerlo por obra. Y aquí vemos nosotros a nuestro modelo, ejemplo, al Salvador, poniendo por obra la palabra del Señor que estaba en su mente y en su corazón. Sin la ayuda de Dios no podemos vencer ninguna tentación. Hermanos, oremos al Señor para que Él nos ayude a vencer toda tentación. Tentación de odiar, tentación de infidelidad, tentación para mirar pornografía, tentación para hablar mal de otros, para juzgar.
somos tentados a perder el autocontrol e irritarnos, tentación para mentir, tentación para sobornar. Los creyentes somos tentados y ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación es pecaminoso. Cuando somos tentados, doblemos nuestras rodillas delante de Cristo, el que venció toda tentación, y tengan la plena seguridad que Él nos ayudará. Oremos al Señor. Soberano Señor, estamos en este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración. Gracias por darnos ejemplo. Tú venciste toda tentación. Al comenzar el ministerio público, vino el tentador, vino Satanás para tentarte 3 veces. Y en las 3 ocasiones tú respondiste, escrito está, y lo venciste, y Satanás huyó. Cuando nos paramos firmes, el enemigo huye. Y como tú lo venciste, nosotros tenemos también la garantía de vencerlo, pero no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda tuya. Ayúdanos, Señor, a vencer toda tentación, porque también tu palabra dice que somos tentados hasta donde somos capaces de soportar. Ayúdanos para no caer en tentación. Y tú dijiste a los discípulos que te acompañaron a orar en el huerto de Getsemaní, antes de morir, la noche del día jueves, orad para que no entréis en tentación. Si hubiéramos orado, no hubiéramos caído, no hubiéramos fracasado. Ayúdanos, Señor, a vencer toda tentación. La tentación para odiar, la tentación para tomar lo ajeno, para mentir, para esconder, para ocultar. La tentación para hacer trampas en los exámenes o al gobierno para pagar menos impuestos. Señor, líbranos de toda tentación de la carne, tentación de los ojos. Y que los jóvenes puedan huir de la tentación. Porque Pablo dice que huyan de las pasiones juveniles. Los niños que huyan de toda tentación, los jóvenes y nosotros los adultos, de ti dependemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, vamos a leer Mateo 5, 21 al 26. Y aquí tenemos que vencer la tentación de decirle a nuestro hermano necio o fatuo, de insultarlo, de decirle palabras groseras. 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, cabeza hueca, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, explicamos esto, no solamente se refiere a que traemos nuestros diezmos y ofrendas para Dios, porque Él nos enseñó que le demos a César, al gobierno, a la administración pública, la parte del gobierno, y a Dios, la parte de Dios. Si traes tu ofrenda al altar, un cántico, vas a tocar un instrumento, vas a adorar al Señor, o una enseñanza, una predicación, una ofrenda al altar. Dice luego, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Reconcíliate primero con tu hermano. Ponte a cuentas con tu hermano. A los hombres, a los esposos, a los hombres casados,
El Señor nos dice que, por medio de Pedro, si no nos relacionamos bien con nuestra esposa, nuestras oraciones no son oídas. Obvio, porque si no nos llevamos bien con la persona a quien vemos, a quien tocamos, con quien convivimos, ¿cómo vamos a amar a Dios y relacionarnos bien con Él, a quien no vemos? Él es espíritu. Dice, deja allí tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano o con tu hermana, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que se condena es la antipatía, el orgullo, la necedad, el no doblegar el corazón para buscar a la persona ofendida y pedirle perdón. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No hay otro sustituto que el amor y el perdón. El amor y el perdón. Dice aquí, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. Hermanos consiervos de la Alianza Cristiana y Misionera y otras denominaciones hermanas de otras iglesias, en estos días ha sido triste porque hemos tenido que prescindir de buenos obreros por la pandemia. ¿Por qué? Porque no hay recursos para sustentarlos. No hay cómo mantenerlos, pero son tan útiles. Pero vean, hermanos, aquí está un mandato. No es un consejo, no es una sugerencia. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario. En este caso, el obrero que va a salir no es un adversario. Pero ponte de acuerdo con el obrero, con tu consiervo. Primero ponte de acuerdo. Tiene que haber diálogo. Tiene que haber un acuerdo económico. Y entonces se hace el acta de finiquito. Pero primero, ponerse de acuerdo. El Señor no quiere de ninguna manera que nosotros, los discípulos de Cristo, estemos llevando estos casos de juicio, estos casos delante de las autoridades, que muchas de ellas no tienen temor de Dios. Dice el apóstol Pablo, que no hay entre vosotros hombres sabios, sino que el hermano con el hermano pleitean, y esto delante de las autoridades incrédulas. Hermanos, tenemos que aprender a resolver nuestros problemas internamente dentro de la iglesia del Señor y quitarle cargas a nuestras autoridades y evitar el mal testimonio, el escándalo que significa llevar a juicio cuestiones que nos podemos poner de acuerdo. Ponerse de acuerdo. Primero, para que la relación laboral, si es relación laboral, termine en paz. Y si es en el caso de los pastores, la relación ministerial también termine en paz. Pero dice, ponte de acuerdo pronto con la persona. Y si has sido ofendido u ofendida, reconcílate primero y entonces presenta tu ofrenda. Hoy es un día para ofrendar para el Señor, para adorarlo, para ofrecerle culto, pero tenemos que hacerlo con un corazón limpio, agradable delante de Él. Reconcílate primero. Hay que procurar el diálogo. Hay que ponerse de acuerdo. No pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. Y la pareja tiene que reconciliarse. No tiene que divorciarse, no tiene que separarse. Es reconcíliate. No sepárate. Reconcílate. Ponte de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo con los hijos. Los hijos tienen que reconciliarse con sus padres. Hay que reconciliarse con el vecino, con el pastor, con la oveja, con el consiervo, con la consierva.
porque pronto nos vamos a morir. Y que nos muramos estando en paz con Dios y con nuestro prójimo. Oremos al Señor. Amado Dios, ayúdanos a cumplir, a obedecer esto que nos ordenas. Si algún momento tenemos alguna enemistad con algún hermano, que nos acerquemos y nos reconciliemos pidiéndole perdón porque lo ofendimos. Y si un hermano o una hermana, una persona nos ofende, el deber nuestro es perdonar en nuestro corazón. Perdonar. No quedarnos con amargura, con resentimiento, porque la raíz de amargura le hace mucho mal al creyente y contamina a los otros. Una persona con amargura siempre está hablando hablando de la situación que le pasó, lo que le sucedió, lo que le hicieron. Y se dice en nuestro medio, supurando por la herida. Pero el remedio es la reconciliación. Y en estos días, Señor, que tú has permitido que esta pandemia y que ha habido que prescindir de algunos obreros tan valiosos, Señor, que primeramente se pongan de acuerdo. El pastor, el cuerpo de diáconos con los obreros que van a salir. Y entonces se presenta la situación delante de las autoridades para terminar esa relación laboral. Y cuando es una relación ministerial, también dialogar, ponerse de acuerdo previamente. Señor, tú quieres que evitemos a toda costa el escándalo público, el mal testimonio público. Nos has dado sabiduría para resolver de manera correcta, de manera santa, los problemas que se presentan continuamente dentro de tu iglesia, dentro de los rebaños. Gracias porque nos hablas por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La tercera meditación la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Vamos a leer el capítulo 15, los versículos 1 al 20. Mateo 15, 1 al 20. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Quiero decir que lavarse las manos era todo un ritual. Eran muchos minutos. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Y cuál es el mandamiento? Verso 4. Porque Dios mandó diciendo, este es el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice el verso 2 que era tradición de los ancianos, esto de lavarse las manos como un ritual. Y criticaban a los discípulos del Señor porque no lo hacían ceremoniosamente como ellos lo efectuaban. Y el Señor les dice: ustedes quebrantan un mandamiento. Porque la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y hermanos amados y queridos amigos, honrar significa no solamente respetar, también significa que cuando los padres son ancianos, nosotros tenemos que cuidarlos y tenemos que sustentarlos.
No se olviden de eso. No es honrar a la mamá, no es llevarle para el Día de la Madre un ramo de flores, o una tarjeta, o una cocina, o para el Día del Padre regalarle una corbata, o un saco, o una camisa. Todo eso es bueno, pero los padres en la vejez necesitan cuidado, el cariño cercano de sus hijos y necesitan el sustento digno. El consejo bíblico es, la ordenanza es honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir que cada hijo, cuando los padres son ancianos, debe de aportar alguna cantidad mensual para que los padres tengan una vejez digna. Dentro del presupuesto de cada hijo, de lo poco que pueda tener o de lo mucho, debe de apartar una parte para su papá y para su mamá, para que ellos tengan un sustento digno en su vejez. Y los fariseos decían, no, la partecita de mis padres se la damos a Dios. Y le dicen, papito, yo te honrara, pero mira, la platita que tenía para ti, la entrego en el templo. Y Dios no justifica eso, porque hay que dar la parte de Dios, sin dejar de dar la parte de los padres. Hay que darle al gobierno los impuestos, al IES, el valor del seguro social. Pagar el impuesto al gobierno, sin dejar de dar la parte de Dios. Hay que dar a Dios y también hay que dar a los padres de manera especial en su vejez. Entonces el Señor les dijo que son hipócritas, porque no cumplían con la ley, con los mandatos de Dios. Y luego les dijo a sus discípulos en el capítulo 15, verso 10 en adelante, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina o va al pozo séptico, va a los desagües? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y qué interesante el verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Ahora, por este asunto del coronavirus, se ordena lavarse las manos permanentemente y hay que hacerlo de la mejor manera, como se ha indicado, y eso es correcto. El problema de estos hombres religiosos era que cumplían, obedecían fielmente las tradiciones de los ancianos, pero no obedecían la palabra de Dios. Se fijaban mucho en lo externo, pero el Señor dice, es del corazón que sale lo malo. Del corazón sale el adulterio, los hurtos, los robos, las blasfemias. Dios dijo que el corazón de los hombres es un corazón engañoso. ¿Quién lo conocerá? Ningún hombre lo conoce, ni el propio hombre que lo lleva adentro, sino Dios sí conoce el corazón.
y aún las intenciones del corazón. Lo malo sale de adentro. Generalmente las sociedades del mundo, las culturas del mundo, procuran reformar a los hombres de afuera hacia adentro, pero el cambio comienza en el corazón. Hermanos, una persona nunca no va a dejar de robar si su corazón no es regenerado. Nunca dejará de calumniar si su corazón no es regenerado. Cuando una persona deja de hacer lo malo, cuando el corazón es cambiado, cuando recibimos otro corazón. ¿Y quién puede dar otro corazón? Dios. La sangre de Cristo limpia las manchas del corazón. La sangre de Cristo limpia los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La sangre de Cristo limpia el soborno, las trampas en los exámenes, la mentira, el engaño, la murmuración, la crítica. Eso solo puede ser limpiado por la sangre de Cristo. La exageración, la hipocresía, la envidia. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Un hombre o una mujer con un corazón regenerado vive como Jesucristo, tiene una vida nueva, una vida diferente. Y este es el Evangelio, hermanos y amigos. El Evangelio es nueva vida. Evangelio es salvación para este mundo perdido. Oremos al Señor para que Él nos ayude a tener un limpio corazón. Porque el Señor dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, danos un limpio corazón. Gracias por recordarnos que es del corazón que salen los robos o los hurtos, las calumnias, la infidelidad, la crítica destructiva, la hipocresía, la envidia, la mentira, el soborno, la rapiña de un corazón contaminado, sucio. Pero cuando una persona ha venido a ti como nosotros, tus discípulos, hemos venido a ti arrepentidos, tú nos limpiaste con tu sangre preciosa y nos hiciste una nueva criatura, una nueva persona. Limpia, Señor, el corazón de nuestros amigos, que puedan confesarte a ti sus pecados, que te puedan pedir perdón a ti por sus maldades, porque tu sangre preciosa limpia de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón limpio, agradable delante de ti, obedeciendo tu palabra, mostrándola, Señor, a nuestros amigos, mostrando una vida nueva, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En cuarto lugar, vamos nosotros a buscar en nuestras Biblias en Mateo 6. Vamos un poco hacia atrás y leamos Mateo 6, 25 al 34. Hay personas que en estos días están con mucha ansiedad, con mucho afán. Y una persona con ansiedad y con afán puede colapsar. Hemos oído en estos días de una autoridad que en su afán, en su ansiedad, en su angustia, murió. Algo pasó en su corazón, colapsó. Las cargas, las presiones. Y el Señor quiere que tengamos una vida tranquila, en paz, sin afanes, sin ansiedad. Mateo 6, 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis. No es sugerencia, es mandato. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No hay que estar afanados tampoco por las deudas. Hay que pagarlas,
En estos días con el banco hay que refinanciarlas y comenzar a pagar con fidelidad las deudas más pequeñas y luego las mayores. Pero Dios comienza a ayudar a una persona cuando tiene la buena voluntad de pagar. Porque lo que sucede con muchas personas es que se esconden y huyen para no pagar, no dan la cara, no enfrentan. Y eso no es correcto, amigos queridos y hermanos en la fe. Hay que enfrentar las deudas, hay que prometer que se va a pagar y comenzar a pagar poco a poco. Y cuando una persona toma la decisión, determinación de pagar, Dios lo comienza a ayudar. Escuchen esto. Cuando una persona comienza a pagar sus deudas, Dios lo comienza a ayudar. Comience a pagar y Dios lo comenzará a ayudar. Pero no al que huye, no al que se esconde, no al que la niega. Hay personas que se ponen enojadas cuando se les dice que tienen que pagar su deuda. O algunos se cambian de templo, se van a otro lugar porque no quieren encontrarse con los hermanos a quienes les deben. No. Y lo correcto, hermanos queridos, es hable con su hermano y dígale: mi hermano, te voy a cancelar. Pero no huya, no se esconde. Hay que enfrentar. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, las flores del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, con todo su esplendor, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, otra vez se repite, no se llenen de ansiedad, pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. Para la gente que no conoce de Dios, la comida, el dinero, los bienes materiales es su prioridad. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuál es el remedio? El verso 33. Mas buscad primeramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas serán añadidas? La comida, la vestimenta, el agua, el dinerito para los estudios de nuestros hijos, mantenimiento de la casa, comprar los enseres de la casa para hacer los estudios superiores, y también Dios dará para pagar las deudas. Pero no hay que negarlas, hay que enfrentarlas, hay que prometer pagar y comenzar a hacerlo. Buscar primeramente a Dios, como en esta mañana. Aquí estamos meditando y orando a Dios. Hoy nos congregamos, hoy le rendimos culto a Dios. Cada día un tiempo de oración, cada día un tiempo en la palabra, cada día predicando el Evangelio a otros, cada día cantándole a Él, cada día adorándolo a Él. Esto es buscar primeramente el reino de Dios. Cada día de lo que Él nos da, primerito o primero, la parte de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. Qué pena que nosotros tendemos a buscar la añadidura, a hacer la añadidura, y después buscamos el reino de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Quiere decir, cada día tiene su afán, cada día tiene sus preocupaciones. No nos carguemos las preocupaciones de mañana hoy, ni las de la próxima semana hoy. Carguemos con las preocupaciones de este día hoy, y mañana arreglamos los asuntos que haya que arreglar mañana. Pero vivamos en paz, con confianza, porque el afán y la ansiedad afectan la relación con Dios
y también afectan a la salud física, así como afecta a la salud espiritual. Oremos al Señor para vivir con contentamiento y con confianza, sabiendo que el Señor no nos hará faltar nada de lo que necesitamos. Oremos. Muy amado Dios, alabamos y bendecimos tu nombre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Si tú tienes misericordia de los pajarillos del cielo, dándoles de comer, y tú, Señor, le das una hermosa vestimenta a las flores del campo, a los lirios, y si le das agua a los animalitos y a las plantas, ¿cuánto más a nosotros que somos la cúspide, el clímax de la creación? Somos tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, porque en esta pandemia no nos has hecho faltar nada de lo elemental, lo que necesitamos, no lo que deseamos. Tú nos has dado suficiente para nuestros hogares y también para compartir con el que padece necesidad. Ayúdanos a vivir sin afanes, sin ansiedad. Y te rogamos, Señor, por aquellos que en este momento están desesperados. Cuidado, cometen algo indebido. Una persona profundamente ansiosa, llena de afanes, en su angustia, en su desesperación, aún puede llegar al suicidio. Y esto a ti no te agrada, Señor, porque tú quieres que vivamos en paz y en santidad. Ayúdanos a vivir con confianza, Señor, ciertamente trabajando cada día arduamente, pero también con esperanza. Y te rogamos de manera muy especial por las familias que están endeudadas, que no huyan, que no se escondan, que tomen el teléfono y hablen con la persona a quien le deben y le prometan cancelar, que comiencen a cancelar las pequeñas deudas, luego las mayores. Señor, pero cuando una persona comienza a dar, tú también le comienzas a añadir. Y que aún en medio de las necesidades y de los pocos ingresos que hoy hay, siempre tu parte, la parte que le corresponde al gobierno y la parte que te corresponde a ti. Ayúdanos, Señor, para que tengamos un presupuesto y el dinero sea muy bien administrado, que seamos buenos mayordomos de los recursos que tú nos has dado. Lo hacemos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer Mateo 19. Les ruego que busquemos Mateo 19, una pequeña porción. Mateo 19, 1 hasta el 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Verso 2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, no dice a sus mujeres, a su mujer, y los dos, el hombre y la mujer, serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
amada iglesia del Señor, nunca ha sido ni será la voluntad de Dios el divorcio, la separación. Esto se dio en la ley de Moisés por la dureza del corazón de los hombres y de las mujeres. Se produjo esta triste ruptura, separación, pero al comienzo no fue así. En Génesis 2 se dice que el matrimonio es para toda la vida, es una unión física, una unión espiritual, social, moral. Se unen dos mentes, dos corazones, dos cuerpos, hasta que la muerte los separe. Y verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, esto es, infidelidad conyugal o infidelidad, si hubo infidelidad prematrimonial, y el que se casa con la repudiada adultera, le dijeron sus discípulos en el verso 10, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Eunucos quiere decir que nacieron sin la capacidad de reproducirse. Hay hombres que no pueden reproducirse. Ese es el primer grupo. El segundo grupo. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Se refiere a hombres que fueron castrados para cuidar el harén de los reyes. ¡Qué pena! Fueron operados. Es muy triste esto. Los dejaron como hombres no fértiles. Y en tercer lugar, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos, no que ellos se operaron, por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El tercer grupo de eunucos se refiere a hombres saludables que no se casaron o que deciden no casarse para servir de la mejor manera a Dios. Están capacitados y totalmente saludables para tener una esposa, pero toman la decisión de no casarse para entregar su vida al Señor. Y esto, delante de Dios, está bien. La gran mayoría de las personas que le servimos al Señor como sus ministros, como pastores, tenemos a nuestro cónyuge y también hijos. Pero eso implica cuidado, también esfuerzo, trabajo de amor, dedicación. En cambio, el que decide servir al Señor sin tener una familia, no tiene ninguna de estas preocupaciones que sí implican la familia. Oremos al Señor para que Él nos ayude a ser fieles al cónyuge que el Señor nos ha dado. Y recuerden, amigos y hermanos, no es el remedio la separación, el divorcio. El remedio es la reconciliación, que la pareja dialogue, se pongan de acuerdo, se perdonen y sigan adelante. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos para que seamos fieles a ti y a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra congregación, a nuestro país. Tú quieres la fidelidad conyugal. El matrimonio es para toda la vida. No promueves de ninguna manera, tú estás de acuerdo con la ruptura. El remedio es la reconciliación, no la separación, no el doloroso divorcio que acarrea tristes consecuencias, principalmente para los hijos. Un dolor, un vacío, un quebranto que difícilmente pueden borrar. Ten misericordia, Señor. Y aquellos que viven en un nuevo matrimonio, el primero, Señor, se rompió, lo rompieron. Pero, Señor, tú has perdonado todo esto.
Oramos para que con la persona que ahora tienen puedan vivir en santidad y una vida que te agrade a ti, porque no hay pecado imperdonable. Pero Señor, ayúdanos a los que no hemos tenido, no hemos experimentado ese fracaso, la dolorosa separación. Ayúdanos, Señor, a mantenernos unidos hasta que la misma muerte nos separe y que nuestros hijos puedan seguir este ejemplo que les hemos dado y que ha venido como ordenanza de tu bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la última lectura, Mateo 28. Mateo 28, vamos a leer los versículos 16 al 20. La última lectura. Mateo 28, 16 al 20. Y dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En este pasaje, conocido como la Gran Comisión, cada creyente es responsable de predicar el Evangelio. El Señor se presentó a sus discípulos en Galilea, dice el verso 16, con un cuerpo glorificado. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, que vamos a morir, pero Él nos va a vestir con un cuerpo inmortal, como el cuerpo inmortal o glorificado con el que resucitó nuestro Señor. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos tenían sus dudas. Y Él les dijo: vayan por todo el mundo, por todo grupo étnico, y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es por esto, amada Iglesia del Señor, que es un honor para nosotros como discípulos de Cristo también ofrendar para el sustento digno de los que están predicando el Evangelio en diferentes partes del mundo, en lugares donde nosotros no hemos ido y no iremos, pero otros van en nuestro lugar. Y nosotros desde acá podemos orar y podemos también sustentarlos, porque el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Y las personas que se convierten a Cristo, que se arrepienten de sus pecados, tienen que ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Esto significa que el creyente que se bautiza públicamente reconoce que Dios es su Padre, que Jesucristo es su Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo es su guía, que vive dentro del corazón del creyente y nos guía para la comprensión de la palabra de Dios. Cuando hacemos lo bueno, el Espíritu Santo produce paz en nuestra vida. Pero cuando hacemos lo malo, el Espíritu Santo se contrista, se duele, gime, llora, y nuestra conciencia se siente intranquila hasta que pedimos perdón y nos ponemos a cuentas con Dios. La Gran Comisión fue dada por el Señor hace 20 siglos. Sus palabras tienen la misma fuerza, la misma persistencia y la misma aplicación. El Señor prometió estar con nosotros. Le hacemos una pregunta al versículo 20. ¿Con quiénes estará el Señor hasta el fin del mundo? Porque dice la última parte:
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes el Señor estará todos los días y hasta el fin del mundo? ¿Saben con quiénes? Con los que guarden todas las cosas que Él ha escrito. El Señor estará todos los días junto a la persona que estudia la Biblia y la obedece. Guardar, en el verso 20, significa obedecer. No dice enseñándoles que sepan todas las cosas, sino enseñándoles que sepan, pero que obedezcan la palabra de Dios, toda ella. De Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios. Hay que estudiarla, interpretarla correctamente, obedecerla para enseñarla y para predicarla a los no creyentes. Recuerden, hermanos queridos, la Gran Comisión es una obligación, no es una sugerencia, es un mandato. Cada creyente tiene que predicar, cada creyente tiene que ser un atalaya de Cristo, cada creyente debe contar su testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos orando al Señor para que nos ayude a cumplir la Gran Comisión y también que sigamos contribuyendo y oremos también para que Él sane a los enfermos, porque Jesucristo salva, santifica, Él sana como médico eterno y viene otra vez. Oremos al Señor. Soberano Señor, tú tienes el control de todo. Eres el único Dios verdadero, creador del universo y de esta pequeña tierra, planeta Tierra. Tú hiciste el sistema solar. Todo te pertenece a ti, Señor. Y el universo marcha, se mueve maravillosamente por tu poder. Señor, ayúdanos a obedecer la gran comisión, que no sea esta la gran omisión, ni la gran diversión, como algunos han dicho, sino una responsabilidad seria y solemne, que prediquemos el Evangelio a toda persona. Porque si las personas no se arrepienten de sus pecados, irán a un lugar de condenación eterna. Ayúdanos a compartir las buenas noticias, que Jesucristo es el único Salvador y que su sangre puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Y también te rogamos, Señor, que hagas de nosotros personas generosas para seguir dando, contribuyendo, para que el Evangelio sea expandido por todo el mundo, que los misioneros puedan tener un sustento digno. Los obreros, Señor, que se dedican a la labranza, a la obra de Dios. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro compromiso económico con el gobierno que nos gobierna, el gobierno civil, y también, Señor, dar tu parte. Y te pedimos por las personas que están enfermas. Tú, como médico eterno, pon tu mano sanadora sobre sus cuerpos, Señor, en este momento. No te exigimos, no te ordenamos como algunos lo hacen. Te rogamos, Señor, te imploramos. Ten misericordia de las personas afectadas todavía por el COVID-19 u otras enfermedades, y aun si es una enfermedad de la que se dice no hay remedio, no hay cura, nada hay imposible para ti. Sana, Señor, a las personas enfermas y ayuda a los endeudados para que pronto tengan libertad financiera, a los afligidos, a los que tienen poco ánimo, que tú los sostengas, que tú los alientes, Señor, que todos tengamos esperanza, porque esta plaga, esta pandemia y este tiempo de confinamiento pasará. Y gracias porque anhelamos muy pronto reunirnos todos en nuestros templos, ancianos y niños, jóvenes y adultos, académicos y no académicos, todos, Señor, de todo color de la piel, toda persona regenerada,
también invitados nuestros amigos para que se junten con nosotros y te conozcan a ti y te adoren. Ayúdanos, Señor. Quita esta plaga de nuestro país y del mundo también, y que todo el mundo pueda volverse a ti humillado, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por esta hora, por este tiempo de meditación bíblica y oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén. Hermanos queridos, no dejemos de congregarnos, ni tampoco dejemos de contribuir, y no dejemos de predicar. Y tengamos esperanza, muy pronto nos reuniremos todos en el templo. Ahora están permitidos las personas entre 12 años y 60, 40 minutos para estar en el templo. En lo que tiene que ver con la Alianza de Milagro, no lo hemos hecho todavía, estamos en los preparativos y les daremos a conocer. Otras iglesias ya lo han hecho y eso está bien, que Dios los bendiga. Recuerden, se envió un protocolo que ha sido aprobado por el gobierno, ha sido aprobado por esta comisión de emergencia. Entonces hay que estudiarlo y hay que ponerlo por obra, así como está escrito. Un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.